Bueno, continuamos con el tema este de la electroneutralidad. Entonces, para esta solución, la solución de bicarbonato, habíamos quedado que la condición de electroneutralidad de la solución exige esto que está acá. O sea, que la suma de las dos especies positivas que hay, protones y sodios, sea igual a la suma de las concentraciones de las tres especies negativas, teniendo el cuidado de a las especies que tienen cargas mayores que 1, multiplicar por el número de carga. ¿Sí? Bueno, acá está aclarado que la concentración de sodio es igual a la concentración inicial o a la concentración analítica de la solución, por lo que explicamos hace un ratito. ¿Sí? Esto simplemente para indicar que esta no es una incógnita, sino que sabemos cuánto vale. Bueno, nos falta una ecuación. ¿Sí? La última ecuación que queda es lo que se llama el balance de masa. La anterior es una especie de balance de carga. Esto es un balance de masa. En esta condición establecemos que nosotros inicialmente pusimos una determinada concentración de bicarbonato, ¿sí? Igual a C sub 0, valga lo que valga. Ese bicarbonato que pusimos inicialmente le pueden pasar dos cosas, mejor dicho, tres cosas. No pasarle nada, o sea, quedarse como bicarbonato, no le pasa nada, convertirse en ácido carbónico o convertirse en carbonato. Esas son las tres opciones que tienen los bicarbonatos iniciales que están en la solución. ¿Sí? O se quedan como están, o se transforman en uno, o se transforman en el otro. Eso se puede hacer, pero respetando la condición de que la suma de las tres concentraciones sea igual a la inicial, porque si no estaríamos diciendo que hay creación de materia, o sea, aparecen iones de la nada. Bueno, no, eso no ocurre. Todo lo que pusimos inicialmente tiene que ser igual a lo que hay en el equilibrio. ¿Sí? Es una conservación de masa. No puede aparecer ni desaparecer cosas. Todo lo que pusimos al principio se transforma, pero la cantidad de material que hay es la misma. La cantidad de materia que hay es la misma. O sea, si yo inicialmente tenía 1 mol por litro, pónganle números redondos, de bicarbonato, la suma de los tres en el equilibrio tiene que seguir dando 1 mol por litro. ¿Sí? Pues la cantidad total que hay en el equilibrio tiene que ser igual a lo que yo puse inicialmente. ¿Sí? Esto es un balance de masa. La concentración inicial de bicarbonato tiene que ser igual a las concentraciones de todas las especies en las cuales se puede transformar el bicarbonato. Bien. Estas son las 5 ecuaciones. ¿Por qué no cambia? Estas son las 5 ecuaciones que necesitamos para resolver el sistema. ¿Sí? Habíamos dicho que el equilibrio completo involucra 5 incógnitas y por lo tanto requiere de 5 ecuaciones para su resolución. Bueno, esto se resuelve evidentemente con un programa, o sea, esto resolverlo a mano es muy engorroso, es muy complicado. No es complicado, es tedioso, es mucha matemática para resolver el sistema. Bueno, eso nosotros no lo vamos a hacer. Esto se programa, los que trabajan en este tipo de sistemas programan estas ecuaciones. Hay programas hoy en día de computadoras que las resuelven en segundos el sistema y obtienen las incógnitas. ¿Sí? Si resolvemos el sistema matemático, ¿qué obtenemos? Bueno, vamos a analizar los resultados directamente sin entrar en la parte matemática. La parte matemática, ¿qué habría que hacer? Y ir despejando cada incógnita de una ecuación e ir reemplazándola en las otras. ¿Sí? Eso dicho es fácil, pero hecho es un poquito más complicado. Analicemos las soluciones. Cuando uno resuelve el sistema, obtiene fundamentalmente estos dos resultados, que son los que nos interesan a nosotros. En primer lugar, como las constantes de equilibrio involucradas son muy chiquititas, la concentración de bicarbonato es muy parecida a la inicial. No igual, por supuesto, porque se forma un poquito de ácido carbónico y un poquito de carbonato, seguro, pero no mucho.
porque los valores de las dos constantes de equilibrio involucradas, volvamos a la primera página, las dos son muy chiquitas. Entonces no se va a formar ni mucho carbonato ni mucho bicarbonato. Entonces es una buena aproximación decir que la concentración de bicarbonato es aproximadamente igual a la concentración inicial. Fíjense el símbolo, aproximadamente igual, ¿sí? No igual. Si uno quiere resolver el sistema con mucho detalle, y bueno, entonces esta solución aproximada no le va a servir, va a tener que buscar una solución más exacta. No es nuestro caso, nosotros nos conformamos con el panorama que estamos viendo con una solución aproximada, ¿sí? Pero que quede claro eso, o sea, esta expresión de la concentración de bicarbonato es más complicada si uno hace el análisis riguroso. Se reduce a esta que está acá porque no exigimos un grado de exactitud muy alto. Lo mismo pasa con la concentración de protones. La concentración de protones es una ecuación muy complicada. Bueno, nosotros la reducimos, la simplificamos a esta expresión que está acá. Fíjense, la concentración de protones queda como la raíz cuadrada del producto de las dos constantes ácidas. Esto es típico para cualquier sistema que involucre una especie anfótera como esta, ¿sí? Una especie anfótera que proviene de un ácido poliprótico, ¿sí? Ácido carbónico, ácido sulfuroso, cualquier ácido con más de un protón. El pH de una solución de bicarbonato de sodio, de bisulfito de sodio, de cualquier especie que provenga de el anión del medio de un sistema poliprótico, ¿sí? El anión del medio me refiero al que todavía tiene un hidrógeno, ¿sí? El ácido carbónico tiene dos hidrógenos, el carbonato no tiene ninguno. Este es el del medio, tiene un hidrógeno todavía por ionizar. Estos forman sus propias sales, el bicarbonato de sodio. Bueno, el pH de una solución de bicarbonato de sodio se calcula siempre por esta formulita que vemos acá. Repito, es una fórmula aproximada, pero es la que usa todo el mundo, porque la otra es demasiado compleja y no da un resultado significativamente distinto a este. Entonces no tiene sentido, salvo en aplicaciones mucho más exactas. Entonces, si a esa expresión que acabamos de obtener le tomamos logaritmo, queda esta expresión que todavía es más fácil, porque el pH queda como el promedio de los dos valores de pK. Más fácil, imposible. Fíjense que este caso, que pintaba como un caso de una complejidad enorme, termina siendo el más sencillo de todos, porque el pH no hay que plantear equilibrios, hay que usar esta formulita. Siempre que uno tiene el pH del bicarbonato de sodio o de sales que tengan una estructura semejante a esta, ¿sí? Repito, puede ser bisulfito, que es el que se me ocurre a mí ahora, bisulfito de sodio, por ejemplo, es el mismo caso que el bicarbonato solo que con el ácido sulfuroso. El pH se calcula directamente aplicando esta formulita. Otra cuestión, fíjense que el pH no depende de la concentración inicial de la sal. Si yo tengo una solución 0,1 molar de bicarbonato o una solución 1 molar de bicarbonato de sodio, el pH es más o menos el mismo. No exactamente porque la fórmula es aproximada, pero más o menos el mismo, ¿sí? Este es uno de los pocos casos que vemos nosotros en el cual el pH no depende de la concentración de la sal que estamos trabajando, ¿sí? Siempre se calcula por esa formulita. Entonces, bueno, acá hay un resumen. El ácido carbónico o cualquier ácido diprótico forma tres especies: ácido carbónico, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio. ¿Sí? Acá perdió un protón, acá perdió los dos protones. La sal del medio es la sal anfótera. Siempre que tenemos que calcular el pH para este tipo de sales anfóteras, usamos esta formulita, donde pondremos simplemente los valores de pK1 y pK2 para el ácido en cuestión.
En este caso, el ácido carbónico. ¿Mm? El pH, fíjense que es intermedio, por supuesto, entre los valores del pH del ácido, todos para la misma concentración, entre el valor del ácido y el valor de la sal, que ya ha perdido todos los protones. O sea, la sal completamente básica. Bien, otra cosa, fíjense que el pH da en la zona alcalina, o sea, da 8,34. Este pH lo calculamos con esta formulita, poniendo los valores de tabla del pK1 y del pK2 del ácido carbónico, y dividiendo por 2, el promedio, simplemente, y da en la zona alcalina, como habíamos visto, habíamos predicho inicialmente, mirando los valores de las constantes. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? Para que uno no se quede con un ejemplo solo de ver cómo se trabajan estos sistemas, vamos a ver un ejemplo ligeramente distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene dos ácidos débiles polipróticos? ¿Sí? En este caso dipróticos, para no hacerlo muy complicado el tema. Supónganse que uno tiene un sistema, por ejemplo, un agua contaminada, en la cual hay dos ácidos débiles metidos en el medio. Uno, bueno, típico, el carbónico. Carbónicos, vamos a ver en la clase siguiente, que siempre está involucrado en las aguas naturales. Y un contaminante así, bien contaminante, que es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Los dos son ácidos dipróticos débiles, los dos dan dos reacciones de ionización, ¿sí? La primera y la segunda, y operan al mismo tiempo. O sea, estos cuatro equilibrios que tengo acá, están los cuatro operando al mismo tiempo en el agua. Entonces, digo, bueno, ¿cuál considero? Y considero todo. Para considerar todo, tengo que aplicar el procedimiento que acabamos de ver. Entonces, en el procedimiento digo, primero, contabilizar las especies cuya concentración no conozco. ¿Qué conozco yo inicialmente? Bueno, voy a conocer las concentraciones iniciales de los dos ácidos. Pero como los ácidos se disocian, no voy a conocer el equilibrio, no voy a saber cuánto me queda de cada uno. Entonces, todas las concentraciones son todas desconocidas. Esta no la conozco, esta no la conozco, esta no la conozco, esta tampoco, y lo mismo para el otro. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 especies por este lado, y de este lado voy a tener 3, 1, 2 y 3, porque el protón ya lo cuento acá. ¿Sí? No hay que contar dos veces la misma especie, por supuesto. Tengo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 especies. Hacen falta 7 ecuaciones. Bueno, a laburar. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Tengo dos constantes de disociación del ácido carbónico, estas dos. Tengo otras dos para el ácido sulfídrico, ya voy 4. Fíjense que acá no me aparece el oxidrilo como incógnita, entonces ya no pongo el K-Water. Como el oxidrilo no es una de mis incógnitas, el K-Water no lo pongo. ¿Sí? No tiene sentido ponerlo. Ahora, ¿el K-Water se cumple en este sistema? Sí, claro, se va a cumplir porque se cumplen todas las soluciones acuosas. Entonces, en la relación del K-Water, concentración de protones por concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos 14, se va a seguir cumpliendo. Yo no lo meto en mi sistema porque los oxidrilos no forman parte de mis incógnitas, simplemente por eso. Si tuviese oxidrilos metidos acá adentro, por ejemplo, yo podría tener un sistema en el cual tengo un ácido débil mezclado con una base débil, ¿sí? con una amina orgánica que es una base débil. Entonces ahí sí, porque la amina me generaría oxidrilos y mis incógnitas incluirían oxidrilos. Entonces ahí sí pondría el K-Water. Pero acá, como son todos ácidos, el K-Water no me aparece entre mis incógnitas. La diferencia que hay con el caso anterior es que acá hay dos condiciones de masa, dos balances de masa, porque al haber dos especies distintas, independientes al principio, el ácido carbónico y el ácido sulfídrico, tengo dos balances,
1 para el ácido carbónico, o sea, la suma de las 3 especies que se puede convertir en ácido carbónico, tiene que ser igual a su concentración inicial. Y lo mismo para el sulfídrico. Estas son las dos cantidades que yo conozco al principio. Bueno, para el sulfídrico también. La suma de las 3 concentraciones en las cuales se puede convertir el sulfídrico tiene que ser igual a su concentración inicial. Entonces, en este caso, el balance de masa me aporta 2 ecuaciones al sistema. Tenía 4 equilibrios, 2 balances de masa, 6 ecuaciones. Me falta una. Bueno, la que falta es la condición de electroneutralidad. La condición de electroneutralidad la armo siempre igual. Me fijo, ¿qué especies positivas tengo? Voy con cuidado. Tengo únicamente el protón, ¿sí? Me fijo, ¿hay algún ion dando vueltas por acá como estaba el sodio en el caso anterior? Y no, porque acá únicamente el agua lo que tiene es esto y esto. No hay otra cosa. Entonces no tengo más iones dando vueltas. Me podrían complicar el problema diciéndome que esta mezcla está en agua de mar, por ejemplo, donde hay mucho cloruro de sodio. Bueno, ahí sí lo tendría que tener en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, acá no me dicen nada de eso. Entonces, supongo que no hay ningún otro ion dando vueltas. Si hubiese, me lo dirían y lo agrego dentro de la condición de electroneutralidad. Entonces, acá el único positivo que hay es el protón. Negativos hay un montón. Está el bicarbonato, está el carbonato, que como tiene carga 2 lo multiplico por 2, está el sulfuro ácido o bisulfuro, y está el sulfuro común, el sulfuro neto, que tiene 2 cargas. Entonces también lo multiplico por 2. Y esta es la ecuación que me falta. ¿Sí? Lo que les vamos a pedir nosotros, eventualmente en alguna evaluación, en alguna actividad, por supuesto, es el planteamiento de estas ecuaciones para un sistema dado. O sea, a ustedes se les puede preguntar, uno tiene un sistema formado por tal y tal cosa. ¿Cuáles son las ecuaciones que plantearía para resolver el sistema? ¿Sí? Ustedes tienen que identificar cuántas especies hay como incógnitas, que uno no conoce, y cuántas ecuaciones hacen falta, tantas ecuaciones como incógnitas, y cuáles son esas ecuaciones. Las ecuaciones son siempre estas: equilibrios, balance de masa, que pueden ser 1, 2 o 3, tantos como concentraciones iniciales yo tenga, ¿sí? O sea, va a haber un balance de masa por cada concentración inicial que yo tenga como dato. Y la electroneutralidad, que es única, una sola ecuación. Bueno, esto creo que es todo por hoy. Con esto termina la primera parte de la materia, ¿sí? El primer paquete temático, que es el planteamiento general de ácidos y bases en solución. Lo que vamos a ver a partir de la próxima clase son sistemas reguladores o buffer, ya abriendo la segunda parte de la materia. Bueno, en esta primera parte, lo nuevo fue esta última teoría, ¿sí? Lo demás más o menos es un tema de repaso con respecto a lo que vieron en química general. Bueno, por hoy nada más y los veo en la próxima teoría, la número 6.